voy. Sin diarios voy, sin diarios voy. Buen día, buen día. Esto es la radio de las madres. Así podría sonar en un mundo distópico donde la nieve tapó todo y ninguna cosa moderna anda, pero sí funcionan aquellas cosas que hicieron que los seres humanos seamos lo que reconocemos, lo que nos reconocemos como seres humanos. La palabra, las ideas, la fuerza de la verdad, la memoria y la justicia, las madres, las y los 30.000. Nadie se salva solo. Y diría Rinconet, las cosas viejas funcionan. Siempre funcionan. Lo viejo funciona. Lo viejo funciona. Y acá estamos en la radio de las madres, en un país que intentan desquiciar desde el caos planificado, desde el propio gobierno que tiene un presidente que dice que es un topo que viene a destruir justamente lo que hace que el ser humano viva en civilización y pueda crecer en armonía, soñar en armonía, que es lo común. En este caso el presidente dice el Estado. Seguimos existiendo millones de argentinas y argentinos que pensamos que nadie se salva solo y que lo viejo siempre funciona. Cuando se rompa lo nuevo, cuando se rompa lo que dicen que es nuevo, va a seguir funcionando lo viejo. Y cuando te dicen que ahora hay que ser como ellos porque si no nadie te va a escuchar, cuando se rompa esto, va a seguir funcionando lo viejo. Porque en la Argentina existió el 2001, donde de golpe parecía que todo lo que era nuevo, todo lo que había, esa remake de la Argentina del DM2, dejó de funcionar, volvió a funcionar lo viejo. ¿Y qué era lo viejo? La solidaridad, la construcción del espacio en común, la fuerza de el nadie se salva solo, el recuerdo de las y los 30.000, nuestras madres como guía del tiempo que venía y un Estado que pedía perdón en la voz de Néstor Kirchner por todo eso nuevo que había sucedido, que de nuevo no tenía nada. Porque me parece que es importante que de este lado entendamos que lo de Milei no hay nada bueno. Nada bueno. Bueno, pero algo, nada. Y que lo que va a volver, lo viejo, es lo que va a funcionar. Va a funcionar para los millones, las millones de argentinos que hoy no tienen trabajo, que si tienen trabajo no les alcanza, los empresarios que tienen que cerrar, los comerciantes que no pueden pagar las facturas de los servicios públicos. Lo viejo va a volver a funcionar. Y lo viejo es la construcción del espacio común. Porque dicen, a veces inclusive de este lado, que algo había que hacer, que nos habíamos pasado 3 pueblos, que el superávit fiscal y el orden macroeconómico son importantes. Bueno, nos han acostumbrado a pensar de lo financiero a la vida de las personas. No lo vamos a aceptar. Nosotros pensamos que lo financiero, lo económico se tiene que acomodar para resolver las necesidades y deseos de las personas. O cuando hay un sistema jubilatorio, los jubilados tendrían que decidir morirse para que el sistema diera superávit. El sistema jubilatorio no está para resolver la sustentabilidad financiera del sistema jubilatorio, está para resolver la sustentabilidad de la vida de las personas que llegan a la edad de poder tener ese derecho. Nada está bien en este gobierno.
No está bien que haya un supuesto orden en la calle que en realidad es la amenaza para que no reclames lo que te corresponde. Que en realidad es proponer soluciones mágicas que nunca funcionan. Porque la convertibilidad no funcionó y nos dejó sin país. Pero tampoco va a funcionar bajar la edad de imputabilidad para arreglar supuestamente un problema que es la inseguridad. Miren, si llegamos a admitir que bajen la edad de imputabilidad, no va a haber ningún cambio en las cosas que tienen que ver con la seguridad o con lo que llaman seguridad. No va a haber ningún cambio. Y entonces después nos van a volver a decir que eso es porque no se aplica con más violencia y van a pedir la imputabilidad para los neonatos. Porque es mentira el concepto. No va a resolver ningún problema de los que realmente existen bajando la edad de imputabilidad. No tiene nada que ver eso. Como no tiene nada que ver que los problemas económicos de la Argentina se resuelven con el superávit fiscal. Miren, si se piensa primero en el superávit y después en los problemas, se agravan los problemas, no se resuelven. Entonces, no permitamos que esa situación en la cual se piensa como si la economía fuera la entidad con alma y con dolores a resolver y las personas tengan que acomodar sus vidas para que la economía funcione. Porque eso es la dictadura del capital. Eso es que los dueños del capital salgan en televisión compungidos y digan, bueno, ahora vienen tiempos difíciles, dolorosos. ¿Qué te dolió, hermano? ¿Cuándo te dolió algo? ¿Cuando fuiste al dentista o cuando fuiste a que te saquen una uña encarnada? Al que le duele es al que no tiene para comer. Al que vive con el miedo y la falta de libertad de no saber qué va a hacer al día siguiente con los platos de comida de sus hijos. A ellos les duele. Aceptar que los ricos nos digan que vienen tiempos difíciles y dolorosos es aceptar que la vida no vale nada y que lo único que tiene que cuidar el sistema es al capital. Que además todo lo que dice el gobierno es mentira. Porque lamentablemente algunas personas dicen, no, bueno, pero Milei, mirá que vino a hacer lo que dijo, mirá, por lo menos hay que reconocerle que es valiente y hace lo que dijo. Yo pregunto, ¿el Banco Central cerró? No. ¿En Argentina desapareció el excremento que era el peso y ahora está el dólar? No. ¿Bajaron los impuestos? No. ¿Hay un florecimiento económico por la libertad? No. ¿Ellos pueden vender los hijos? Tampoco. O sea, para bien y para bien, nada de lo que dijo Milei se hizo. Lo que hizo Milei fue darle llave en mano al sistema conservador, repetitivo, que viene una otra vez a hacer lo mismo, el manejo de la economía. La economía no es la economía libertaria que Milei dijo que iba a ser, para bien. Pero para mal, le entregó el sistema económico a alguien que ya nos destruyó la vida hace poco. Entonces también eso es mentira. No reconozcamos cosas que no son ciertas. Es mentira que Milei vino a decir la verdad. Y que entonces es un cambio en la forma de hacer política. ¿Qué cambio hacer en la forma de hacer política si tenés las mismas políticas económicas y sociales que llevó adelante Caputo? Perdón, este también era Caputo. Bueno, que llevó Caputo con Macri y con Sturzenegger y con De la Rúa y con Cavallo y con Menem y con Zurril y con Martínez de Oz, con la dictadura genocida cívico-militar. Son 30.000, No, tampoco vamos a permitir que nos cambien la historia, porque tenemos a las madres para que nuestro faro sea
memoria, verdad y justicia. Y en el medio pasan cosas. Ficha limpia. Le pusieron un nombre, yo no sé ni qué ficha, ¿no? Pero le pusieron un nombre marketinero que copiaron de Brasil porque, claro, somos cipayos hasta para eso, pues podría llamarse prontuario, legajo, limpio, no sé. Pero no, ficha limpia. Miren, la democracia ganó y la república ganó cuando no pudieron obtener esa ley. No le demos tantas vueltas con cosas rebuscadas, porque no está bueno cuando una ley tiene nombre y apellido. Esa ley era para proscribir a Cristina Fernández de Kirchner. Algo que en la Argentina viene sucediendo desde el 2008 por distintos medios. Y que tuvo un momento cumbre cuando le gatillaron 2 veces un revólver en la cabeza. Entonces no le demos tanta vuelta. Esa ley tenía nombre y apellido y por eso la apuraron y la quisieron sacar en ese momento. No salió. Ahora, yo digo, ¿por qué no hay ficha limpia para los empresarios? ¿Por qué no decimos, che, aquel que agarran como evasor hay que sacarle la empresa? Porque resulta que tenemos una república que es república segmentada, ¿no? Por un sistema punitivo, represivo para la política cuando quiere representar los intereses de las clases populares y un sistema permanente para que los dueños del capital se puedan llevar a todas y todos puestos cada día. ¿Por qué no ficha limpia para los evasores? No sé, me parece que sería una señora justicia que tendría la venda en los 2 ojos, si es que eso puede existir, y después discutiremos con Natalia seguramente lo sistémico y lo que es campo de disputa, el sistema jurídico y la posibilidad de aplicarlo. Así que bueno, la República respira porque no pudieron sacar una ley que tenía nombre y apellido. Y claro, no me acuerdo si el último programa estaba o no, pero murió el Papa Francisco. Una persona que generaba en la política, en la militancia, montones de dudas, pero que cuando fue el Papa Francisco no generó ninguna duda más, para creyentes y no creyentes. El fin de semana pasado me encontré con personas no religiosas que decían, no, nosotros somos pastores del Papa Francisco. Porque el Papa Francisco, en lo discursivo, en la acción, metió a la institución tal vez más vieja del mundo que está funcionando del lado de los que más necesitan, del lado de los que menos tienen. Y me preguntaban, ¿qué pensabas de lo que decía el Papa Francisco? ¿Cuál es el pensamiento económico del Papa Francisco? Mira, hoy hay 1000 exégetas, ¿no? Y que tironean para un lado y para otro. Yo creo que en las acciones del Papa Francisco se ve todo. Y ¿cuál fue el primer lugar que visitó? Lampedusa, los migrantes. Me parece que en la palabra y en la acción del Papa Francisco respecto a los migrantes está su pensamiento económico, porque los migrantes que tratan de cruzar el Mediterráneo para conseguir un plato de comida y cualquier trabajo en Europa, los migrantes que cruzan México desde sus países en Centroamérica para llegar a Estados Unidos o desde el propio México para soñar un futuro, los migrantes, que también hay migrantes internos, que desde tiempos del primer peronismo, desde sus provincias, desde sus arraigos, vinieron al conurbano a buscar también cómo resolver las cuestiones materiales. Los migrantes son la prueba del daño de la dictadura del capital.
Los migrantes son el objeto de violencia, de la desigualdad económica, de la desigualdad entre personas, pero también de la desigualdad entre países. Los migrantes son la síntesis de ese discurso en el cual nos dicen desde la academia y con cara de serios que tiene que haber movimiento de capitales libre y comercio libre, pero cuando le preguntás movimiento de personas libres te dice que tienen que ver. Ahí está clarito, ¿no? Las personas cosificadas, las cosas humanizadas. La dictadura del capital. Y entonces en esa acción y en esa palabra del Papa Francisco respecto a los migrantes está la síntesis del pensamiento económico. No a la desigualdad económica, no a poner el capital por encima de las personas, no a que tengamos instituciones que protegen al capital en el lomo de la vida de las mujeres y los varones del mundo, no a la deuda, no al FMI. Ese es el pensamiento económico del Papa Francisco. Y con mucha alegría veremos qué sucede, pero parece que es un pensamiento que arraigó, porque no eligieron un Papa para compensar lo que había pasado de disruptivo, de poderoso, de potente, de amoroso en los tiempos del Papa Francisco. Aparentemente León XIV viene a continuar gran parte del legado de Francisco, y por eso el nombre León, ¿no? Porque León XIII fue quien escribió y dio a conocer la Rerum Novarum. ¿De qué hablaba la Rerum Novarum? Del mundo del trabajo en el momento que salió, de las injusticias del mundo del trabajo. Venía a decir, este sistema laboral, la Iglesia tiene que aportar en la discusión para cambiarlo. Y emitió un documento en ese sentido. Bueno, hoy pareciera que es el tema central, ¿no? Cuando incluso de este lado el sentido común, que de común no tiene nada, porque lo común es lo compartido y ese sentido es el sentido de la clase dominante, nos vienen a decir que el mundo del trabajo no existe más, que eso ya fue, ahora viene otra cosa. Bueno, quizá León XIV nos diga algunas palabras respecto a la necesidad de transformar el mundo del trabajo como hizo en su momento León XIII. Y entonces veremos que la obra del Papa Francisco, en palabra y en acción, se está ocupando de las personas por encima del capital y no del capital por encima de las personas, porque la Iglesia también en algunos momentos formó parte de la dictadura del capital, y es lo que vino a modificar el Papa Francisco. Entonces han pasado también algunas cosas buenas, mientras el telón de fondo es que en la Argentina es cada vez más difícil resolver las cuestiones mínimas materiales. Y hay un presidente que, si faltaba alguna cosa torpe, simplona y falaz por decir, nos explicó que trabajadoras y trabajadores explotan a los dueños de las empresas porque compran moneda a cambio de su fuerza de trabajo. Suponiendo que fuera así, el argumento del presidente está mal, porque lo que importa no es si los trabajadores compran moneda o la moneda compra el trabajo, sino en qué condiciones se decide el supuesto precio de esa supuesta compraventa. Si las personas son mercancías, pierde sentido lo común. Por eso la economía tradicional hace tanto énfasis en poner muchos ejemplos que empiezan: supongamos que somos Robinson Crusoe. Bueno, no supongamos nada, no somos Robinson Crusoe. Somos, ya lo decía Aristóteles, ¿no? La persona y las personas. Animal social. Animal social. Animal. Algunos
animal no social. Y me parece que en estos tiempos, diría Fito, egoístas y mezquinos, también tenemos la luz de las madres, también tenemos Nadie se salva solo. La serie es buena, es mala, de mínima nos refresca que nadie se salva solo, de mínima permite volver a traer la tragedia y el horror con el nombre de Oesterheld y su familia, y entonces no se pueden ocultar aquellas cosas que sucedieron y no se pudieron ocultar. Pero en el tiempo que viene tenemos que construir un triunfo político que va a tener un mojón este año. Tenemos que construir las ideas que ese triunfo político va a permitir poner en marcha, las utopías que se convierten en vida, como pasó entre el 45 y el 55, donde montones de sueños de las grandes mayorías se convirtieron en su realidad efectiva. Las utopías como pasó entre 2003 y 2015, que con la mano, la voz de Néstor Kirchner, de Cristina Fernández de Kirchner, lo que parecía imposible se hizo posible y fue el piso para seguir teniendo nuevas utopías. Se hizo posible lo que parecía imposible, que se continuaran los juicios, que se sacara el cuadro de Videla, que los salarios fueran los más altos de Latinoamérica, que las jubilaciones fueran las más altas de Latinoamérica, en un país en el cual, cuando asumió Néstor Kirchner, 1 de cada 2 personas no tenía jubilación, y cuando Cristina terminó su segundo mandato, el 100% de los adultos mayores tenía jubilación. Un país en el cual sucedió la utopía de que cuando Cristina Fernández de Kirchner terminó su segundo mandato no había ningún sector, ni aquellos que nos odiaban, que no estuviera sensiblemente mejor que cuando asumiera Néstor Kirchner, en solo 12 años y medio. Ningún sector, claro, sobre todo quienes más habían crecido eran salarios, jubiladas y jubilados. Y otra vez estás hablando del pasado. ¿Y cómo vamos a construir el presente y el futuro si no comparamos? ¿Por qué el campo nacional y popular no puede convocar a la comunidad demostrando lo que hizo, y la derecha puede decirnos que es importante convocarnos alrededor de un libro de Adam Smith o de Hayek, que no mejoró cuando estuvo en vigencia la vida de los argentinos y las argentinas, sino que la destruyó? ¿Por qué no solo no quieren que hablen y que hablemos, sino condicionar de qué podemos hablar o no hablar? No podemos aceptar esto. Tenemos que hablar de aquellas cosas que sucedieron entre el 45 y el 55 y que sucedieron entre el 2003 y el 2015. Tenemos que expandir el campo de lo posible porque ya lo hemos hecho. Y como el Papa pidió que hiciéramos lío, decimos que en la economía el centro tienen que ser las personas y no el capital. Y todo eso está explicado en los migrantes y en el odio de la clase dominante hacia los migrantes, en el odio hacia su piel, hacia su forma de hablar, hacia su estatura. Cuando es mucha, cuando es poca, pero lo importante para ellos es el odio del distinto y el odio del que pretende vivir mejor.
Y entonces le ponen distintos nombres, le dicen clandestino, le dicen pied noir, le dicen espalda mojada. Son simplemente sueños que transitan en el mundo. Son los clandestinos. Y para ellos, el pensamiento del Papa Francisco. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Buscamos la verdad siempre. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio AM530. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana del Café Bantú. Bantú. Tienes un mensaje nuevo. Camilo García cambia de horario, pero no de estilo. Cada sábado a partir de las 11 te cuenta qué pasó en la semana como solo él sabe hacerlo. Minutos contados. El repaso veloz de una semana feroz. Minutos contados. Sábados a las 11 en el aire de AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mándanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Eve de Bonafini, ejemplo de lucha. Siempre acá, dándole calor al corazón. Costó mucho mantener la radio, muchísimo, ¿no? Hubo mucho tiempo de mala onda, de pandemia, de que me la querían quitar, de todo, bueno, pero a capa y espada la defendimos y mira, ahora está ocupando un lugar importante porque ha mejorado muchísimo la radio. AM530,
somos radio. Somos EVE. Sin diarios. En AM530 somos radio. Buscamos la verdad siempre. Bueno, acá estamos ya con Valeria Di Croce, con Nati Salvo, con Rinconet, Nuria y Artemio también están, pero no están físicamente en este momento acá. Y sobre todo están las madres. Están las madres, están los 30.000. No nos vamos a callar en estos tiempos que pretenden que la Argentina se convierta en otra cosa, que tergiverse su historia y hasta tergiverse sus productos culturales, ¿no? Porque las interpretaciones que uno ha escuchado de lo del Eternauta realmente son asombrosas. O este asunto de querer convertir los clubes de fútbol en sociedades anónimas como si no fueran parte de la cultura, de lo más hermoso y de las cosas más fuertes de la Argentina. No, digo, ¿cómo les pegó el Eternauta, no? Sí. En el sentido de que es lo peor que les pueden hacer, evidenciar que lo colectivo sirve, que lo viejo sirve, pero fundamentalmente lo colectivo y lo solidario. Uh-huh. Ahí empiezan a retorcer las interpretaciones, que en realidad se trata de otra. Fue tremendo el troleo existente después del estreno del Eternauta y la pretensión de llevarlo a un lugar individualista que no existe en ese marco. Pero el razonamiento aguanta cualquier cosa, ¿no? Sí, porque sí. Que alguien diga que los trabajadores compran plata entregando su trabajo, bueno, además pues sí, eso vamos no a hablar. se entiende si es trueque o si es plata. Estamos hablando de pensamiento mágico y de terraplanismo laboral, como terraplanismo y pensamiento mágico, y por eso trajimos una experta. Bueno, pero primero quiero agradecerle a Alejo de Supernavegantes, sí, que nos dio su música, que nos hizo la entrada del programa de Sin Diarios. Alejo tiene en su página web, que es Supernavegantes, música para las infancias, así que es muy hermosa la música, muy de contenido, muy de contenido de que lo viejo funciona y que nadie se salva solo, así que gracias, Alejo, por la música. Y también contarles que el Pulqui Bar está ya abierto a esta hora. Volveremos con el programa ahí, espero en algún momento, acá en Entre Ríos al 400. Y que lleguen las medialunas, loco. Necesitamos harinas. Claro. Si no viene Manos, el Mano. Claro. Si no habrá tabla. Estamos adictos a una droga dura que es peor que el fentanilo, harinas. Harina. No, tremendo. Harina para todos. Chicos, se nos va al demonio el gimnasio, las pesas, bueno, todas esas cosas. Más gimnasio, más pesas y más harina. Y más harina, por supuesto. Bueno, Vale, contanos en qué andás. ¿En qué ando? No, me quedé pensando en la editorial de Amado y en esto del pensamiento mágico y de las apropiaciones culturales, ¿no? Que hace ese ecosistema que rodea al presidente. Y en esto de que lo viejo es que es un ecosistema, yo cada vez, y además se retroalimenta, ¿no? Van entrando como virus nuevos, cosas nuevas, lo podríamos analizar hasta como un ecosistema propio. Pero hay algo interesante que es desde dónde se analiza, ¿no?, la serie. Y yo pensaba en ese acto fundante, que es el del 14 de septiembre de 2010, sí, donde hay una decisión de una juventud en ese momento. Cristina la llama la juventud peronista del Bicentenario. De hecho, ella la enmarca, ¿no?, en ese lugar. Y había una decisión, por un lado, de ubicar los ojos de Néstor detrás de esa máscara. Digo, por comprensión histórica, diría Néstor, él era ese héroe colectivo que nos había propuesto un sueño
¿no? Y habían pasado 7 años de ese momento. Y había también en esa mirada de Néstor, recordemos que él venía de una operación, estaba mal de salud, Sí. y había una mirada de sorpresa, ¿no? Había como una situación ahí de comunión entre esa juventud y él, y Cristina que hablaba, porque él no había podido hablar, y esa estrofa que se le agregaba a la marcha peronista, que ellos la escuchaban por primera vez, ¿no? O sea, había como un significado que él le daba, y Cristina, a esa juventud, pero también había una juventud que comprendía cuál era ese sujeto histórico que proponía ahí un sueño. Y es interesante lo de cómo se lo quisieron apropiar y demás, porque Cristina en ese acto dice algo muy interesante, que es: el problema empieza cuando se terminan las utopías y la gente empieza a querer Totalmente. salvarse sola. Y había uno lo entiende con el tiempo, ¿no? Esto de dejar pasar un poco para comprender esos momentos. O sea, Cristina dice eso, y nadie en ese momento dijo, ay, mirá, Cristina asoció esto con el héroe colectivo y que... Y pensando en la serie, no voy a spoilear nada a nadie, pero hay un momento que para mí es emblemático, una escena muy simple, que es esa escena en donde están en una iglesia, ¿no? Sí. Y hay que decidir, y la primera reacción de Juan Salvo es irse solo. Porque también los héroes tienen sus contradicciones, Claro. ¿no? Pero claramente. Los Si no héroes son santos los no héroes. son perfectos. Exactamente. Es un héroe Queremos humano, héroes, no es santos. un héroe Exacto. con- Y la primera heroínas. decisión de Juan es: yo agarro las cosas, me voy, todos estos que están acá tirados no me van a llevar a ningún lado, y se va. Y hace unos metros y se da cuenta que solo no va a poder, y es la realidad lo que lo lleva a volver y a decir, bueno, a ver, ¿cómo hacemos todos juntos? Incluso digo, si sos un malo eficiente e inteligente, sabés que solo no podés. Claro. Ni siquiera tiene que Es ver instrumental, es instrumental. Es instrumental, no lo veo desde ese lugar, porque creo que efectivamente los objetivos, las utopías, los deseos colectivos son los que nos llevan, pero esa comprensión también es central. Pero está muy bien. Porque Esa escena para mí es maravillosa. Una discusión que tuve justamente con alguien que me decía, pero che, ¿de qué héroe colectivo me estás hablando? Si él está buscando a su hija, quiere... Le digo, sí, bueno, justamente es un dilema, Es un héroe dilema humano. moral. Ya buscar a su hija es muy distinto a vender los órganos de tus hijos. Claro. ¿no? Completamente. Pero además, Porque todo- hay- Además, sí, me voy a poner en ñoña mitológica y de cómics y esas cosas. Hay una traza que se dice siempre: ¿cuál es el camino del héroe? ¿No? Que se repita en todas las historias. El camino y del guerrero, funciona. sí. Exacto, que es esta primera instancia en donde uno no se asume como héroe, Sí. y hay alguien que sabe más que uno, que viene y te dice, digo, sí, podemos agarrar todas las historias y nos damos cuenta que funciona, y hay una negación de ese destino de transformación. ¿Por qué yo voy a hacer esto? Yo no, yo Héroe no, involuntario, no, sí. no voy a hacer esto, mirá que me voy a mandar a ayudarlos a todos y yo totalmente tengo que hacer no. Pero el verdadero héroe es aquel que, una vez que asume ese rol, transforma su propia comunidad. No hay héroe sin transformación de su propio Totalmente. mundo. Digo, ese es el Totalmente. objetivo, y ahí es donde y hay un camino en solitario también. Por eso no está mal lo que te plantea la persona que te dice, pero anda solo. Sí, hay un primer momento del héroe que él considera que puede solo, hasta que hay una comprensión de que solo no puede. Claro. Por algo en El Señor de los Anillos existe Sam, y si no, Frodo no llegaría. Por algo en Harry Potter, para los más chicos, existen sus amigos Ron y Hermione. No hay posibilidad de un héroe en solitario. Salvo los héroes de los cómics norteamericanos. Tampoco. Porque por Uy, algo me aparecieron la los puso. Adventures y fueron un montón. No, bueno, pero los porque hay clásicos una que instancia. tenía edad. Aparece la Liga de la Justicia. Exacto, la Liga de la Justicia. Si la Liga de la digo, Justicia me Están los remite a gemelos Marx, ¿no? fantásticos, Sí. se activan. Me Claro. encanta. Pero es verdad, o sea, Juan sale buscando convertirse en Robinson Crusoe y vuelve en héroe comunitario. Sí, y además la Ese es el escena viaje. es extraordinaria, la escena de la iglesia, porque también hay Extraordinaria. algo de, son todos unos marginales, medio tullidos, con esto no llevo a ningún lado. Que es la discusión Sí, antes sí. de irse, como diciendo, no, entre el que está con muletas, entre el otro que carga el perro, no llego a ningún lado. Y después se da cuenta que va a llegar solo Sí, sí. si va con ellos. Y que esa amistad también que se construye en algún otro momento va a ser la que le dé una solución también. Así La es. construcción de vínculos, en el sentido de voy dejando tipo alianzas, ¿no? Estratégicas. Y después con el paso de la historia son esos mismos los que le aportan soluciones. Claro. Y además que la gente te saca de la locura, me dijeron un día. Y creo que es eso. Es que la El locura otro- de Robinson Crusoe. El otro te saca de esa locura Claro. y te transforma. Entonces, eso es un gran dato
actual en donde la sensación está de estoy mal, me meto para adentro otra vez, que eso es la matriz, a lo que te empuja esta matriz. Y en realidad es todo lo contrario, cuando sentís que no podés más, no por algo se comparte el pan, el que no tiene es el que más comparte, es eso. Es que sabés, advertís la precariedad de la existencia. Se inventa una pelota de fútbol para hablar con alguien. Para hablar con alguien. Claro, Wilson. Y le pone carita. Pongo el ejemplo de otra serie, el cuento de la criada, donde hay también una heroína involuntaria, que es June, que es empujada por la situación, y como Juan Salvo, June busca a su hija. Ese es su objetivo, pero el objetivo se va ampliando, y ahí entra además otra cuestión, que es la memoria y el rencor. La memoria, porque ella recuerda cómo era ella conoció otro mundo, con el cual rechaza el nuevo mundo, digamos, y el rencor que la mantiene viva. No quiero spoilear a quienes no hayan visto la serie, pero en un momento ella llega. El mismo rencor, a mí yo quiero resignificar algunas cosas. El prejuicio, el rencor. El prejuicio es como cierto dato de conexión. Digo porque hoy actualmente parece que decís prejuicio y qué malo, pero fíjense las madres también. Empezaron buscando a sus hijos, sin embargo hicieron de ese concepto de búsqueda una maternidad colectiva. Eso no buscaban a su hijo, buscaban a sus hicieron hijos. Una maternidad colectiva a sus hijos. Bueno, es que yo creo que lo que nos vende el rencor de Evita, va a decir, ahí está, el rencor de Evita para decir esto, no. Lo que nos vende el terraplanismo es lo que decía Amado recién, que el manual neoliberal dice, hagamos las cosas naturales, que los capitales puedan circular libremente, eso es naturaleza. Y vos decís, pero y la gente puede circular libremente. No mezclemos. Y esto es lo mismo, el terraplanismo, claro, no mezclemos gente con guita. El terraplanismo nos vende que lo colectivo es un horror, si vengo a destruir el Estado, porque el Estado es espantoso, cada uno tiene que accionar individualmente, pero no es que viene con la motosierra un consejo de accionistas y le dice, voy a prohibir los consejos de accionistas, que cada accionista piense en su casa, pero no se reúna. Que la empresa no planifique. Claro, que la empresa no planifique. No, flaco, te dice, no, pero consejo. Cuando le decís, pero los clubes entre empresas, cuando las empresas se entongan, te dice, no, pero eso. Entonces, también hay una trampa ahí en lo colectivo y lo individual. Sí, bueno, ahí hay una matriz, Amado se acordará, yo justo esta semana salió con Nati, hemos hablado mucho sobre el mundo del trabajo y sobre estos nuevos ricos, salió una entrevista a Bill Gates, ¿no? Y yo siempre voy diciendo esta cosa de, bueno, no nos sorprendamos por Davos, porque hay una pelea entre ricos también, ¿no? Entre la clase dominante. Claro, están definiendo cuál es el perfil. Y es interesante porque Bill Gates sale en defensa de la responsabilidad social empresaria, ¿no? Esta discusión que se da también en Davos. Sale en defensa propia. En defensa propia, claro. El tipo está diciendo, mirá, yo con la gente como Elon Musk estoy tratando de tomar distancia. Y lo que dice Rinco proviene de este texto de Friedman, que es del 73, en donde, que a veces lo cita también Javier Milei, donde está esta pelea que dice, Friedman dice, ojo, los empresarios solo tienen que hacer plata. Está mal que se dediquen a mejorar la comunidad. Eso de la responsabilidad social empresaria no funciona, no tenemos por qué meternos con esas cosas. Y hay otro sector de los empresarios que dice que sí. O sea, sigue siendo una discusión de ideas. Y el Estado, en esto de las mentiras de Milei, que decía Amado al principio, nunca desaparece. En términos de Macri, reperfilan. Porque no es que Milei ahora hizo que desaparezca el Estado. Lo que está haciendo es reasignarle roles, ¿no? Entonces, son más estatistas que nosotros. Claro, es seguridad. Sí, palazo para todos. En vez de carne para todos, es palazo para todos. Y eso lo hace el Estado. Entonces, no es que desaparece, asume una función y decide defender los intereses de los más poderosos. Obviamente. Y se hace cargo de lo que defiende. Perdón, ahora que Nati va a hablar en un rato de eso, de la prohibición, digamos, llegan a un acuerdo entre privados, asalariados y empresarios para que lo exploten. Acuerdan un número de paritaria, como dice y el Estado no lo acepta. Los jubilados un día decidieron no aportar más. Claro, exacto. Todos juntos, 5 millones de personas decidieron no. Y aparte, hablando de lo colectivo, Amado, ¿qué construcción colectiva por excelencia es si no es el Estado?
Sí, claro. Es la construcción Es la colectiva. gran comunidad, Pero ¿no? ahí aprovecho, ya que dijiste terraplanista más de una vez, Germán Pinazo sacó un libro extraordinario Mirá. que rompiendo justamente es muy provocador de todas estas cosas, que se llama Planificación o terraplanismo libertario. Libertario. Mirá. Y justamente lo que dice es, los que sacaron a los pobres rápidamente de la pobreza y los que generaron industrialización rápido fue la Unión Soviética, fue China, y yo le agregaría, estuve en la presentación del libro, que está muy bueno el libro, cuando te dicen, bueno, está bien, pero Stalin mató a X cantidad de personas para hacer eso que vos estás diciendo. Claro, Inglaterra también, pero las mató en la India. O sea, el sistema funcionó, el capitalismo inglés, asesinando personas para lograr la industrialización, pero lo hizo afuera de su país y con el trabajo infantil dentro de su país. Entonces, cuando se miden estas cosas, no se miden con la misma vara en las interpretaciones históricas que estamos teniendo. ¿Qué haces, Artemio? Todo bien, muy interesante, porque se festejó el Día de la Liberación del Nazismo. Sí. En Europa. Claro. Porque lo que eran las colonias, los franceses seguían negociando y matando. Claro. Todo hay que revisarlo, porque todo lo que se dice tiene un embés. Claro, un embés. Exactamente, es lo que decía Althusser. La filosofía tiene culo, pero no la muestra. Bueno, vos sabés, Entonces todos son próceres. Preguntá en Irlanda. Artemio, que justo en el último libro de Naomi Klein, que se los recomiendo, Doppelganger, ella habla específicamente, se mete con un tema súper sensible, que es el tema de Palestina, el tema de Israel, del Estado de Israel. Y ella hace una revisión sobre los mecanismos utilizados durante el nazismo y por qué eso les aterró y no las colonias. ¿Por qué si usaron los mismos métodos y todo lo... O sea, porque era entre europeos. Porque la cosa fue entre europeos. Mientras que esas... la misma metodología se aplicaba en las colonias y lejos de Europa... no pasaba nada. Claro. Bueno, el día que les pasó en casa se pudrió todo. Y es interesante porque ella lo trae a colación y además lo usa para abordar el conflicto en Palestina. Muy bueno, y ella dice, bueno, hay un estereotipo de construcción, ¿no? Del judío, al que siempre fue víctima. Y ahora uno solo imagina a ese soldado en Gaza matando a otros y defendiéndose. Y que eso fue una construcción europea, dice ella. Y lo dice desde su lugar de judía. interesante que traigas el tema con de un gran Gaza. costo, ¿no? El problema con... Es muy interesante lo que Pues, traer yo el creo que tema. volvamos ya es en muy- un rato. Además le han quitado humanidad a los países. Claro. Hubo integrantes del gobierno genocida que efectivamente dijeron no, la condición de ser humano está en discusión sobre el palestino. Lo han dicho abiertamente, explícitamente. Bueno, varias cosas. Nos piden, y me parece que sí, que no llamemos ecosistema al mundo ese y a esa banda de cosas y que lo aclaremos. Y ya tenemos a Nuria, que bueno, ya tenemos a Artemio acá, a Nuria por teléfono. Nuria, ¿estás ahí? Estoy acá, ¿cómo andan? ¿Cómo andás? Muy interesante Hola. escucharlos. Qué bueno, están todos ahí en el estudio. Nos vemos la semana Ya que viene estarás. por ahí seguro. Sí, sí. No, muy interesante. La verdad es que estaba escuchando a Vale y me quedé pensando con esto, ¿no? Retomar la idea del héroe colectivo. Justo yo traigo un tema que hace varios programas que lo tengo ahí para comentar, pero que, bueno, hoy decidí darle prioridad, que es el estado de situación de las represas, de las centrales hidroeléctricas del Comahue, que están a punto, digamos, de entrar en un proceso licitatorio para reconcesionarlas, o podríamos decir más claramente volverlas a privatizar, ¿no? Sus concesiones, a través de concesiones. ¿Y por qué pensaba esto del héroe colectivo cuando los escuchaba ahí? Porque de algún modo, si uno va a la historia, ¿no? de estas centrales, ahora voy a contar un poco la actualidad, pero si pensamos qué sucede, ¿no? Cómo se construyen estas centrales hidroeléctricas que representan el 25% aproximadamente de la generación, ¿no? de la Argentina, generación hidroeléctrica de la Argentina, me parece que hay que retomar la idea de que en 1967 se desarrolla una empresa estatal, la conocida Hidronor, que es la que es encargada de construir estas centrales, ¿no? Y de ponerlas a disposición de la generación eléctrica en la Argentina. Entonces,
también los proyectos de infraestructura, cuando son impulsados por el Estado, estamos hablando de la representación de, no diría de un héroe colectivo, pues estamos hablando del Estado como una institución, pero que en definitiva son decisiones estratégicas que se toman en función de una comunidad que es o un país o una nación como la Argentina. Entonces, el efecto que tiene volver, ¿no? En 1993 el gobierno de Menem las concesiona, ¿no? Y las adjudica en un plazo de 30 años, donde estas centrales, donde la infraestructura, la puesta en marcha la llevó adelante el Estado, terminan siendo beneficiadas, digamos, trasladadas al sector privado. La apropiación originaria, diría Carlitos. Exactamente, o sea, algo que surgió desde un esfuerzo colectivo y un esfuerzo estatal, de planificación de infraestructura, terminan siendo negocios privados. ¿Cuál era la oportunidad? En 2023 se cumplía el plazo de 30 años, ¿no? Lo cierto es que acá nuevamente un error estratégico desde mi punto de vista del gobierno de Alberto Fernández de no definir que esas empresas, esas centrales vuelvan como propiedad estatal, no reconcesionarlas, sino fijarlas, sino que se dejó el plazo, se dejó vencer el plazo, se extendió y se trasladó la decisión al gobierno que seguía. Y bueno, ya sabemos, ¿no?, qué gobierno siguió, el gobierno de Javier Milei, con una perspectiva, por supuesto, de generar negocios para las empresas. Y bueno, ¿qué empresas? ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de 4 centrales, del Chocón, de Piedra del Águila. El Chocón la mayoría accionaria la tiene el grupo italiano Enel, que lo conocemos porque es el principal accionista de Sur. Piedra del Águila está en manos de mayoritariamente el Central Puerto, el grupo Central Puerto. ¿Quiénes son los empresarios o los accionistas detrás de este grupo? Míguez, Guillermo Reca, Ruete Aguirre y la familia Eskenazi. Cerros Colorados, que es una empresa con Concagua Energía, y Alicurá, que es un grupo estadounidense de AES, ¿no?, quien tiene la mayoría accionaria. Estamos hablando de una importancia estratégica relevante de estas represas también para lo que es el costo de abastecimiento local, es decir, la producción, la generación hidroeléctrica es una generación más barata, digamos, que otras generaciones, como por ejemplo la térmica y demás. Por lo cual estamos hablando de una oportunidad estratégica también para bajar el costo de abastecimiento, donde el Estado podría asumir y volver al Estado, significaría tener esto disponible para reducir el costo de abastecimiento local en vez de dar negocios empresarios. ¿Cuál es el estado de situación hoy? ¿Por qué lo estoy trayendo? Porque el Estado, el Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Energía, está iniciando el proceso licitatorio. Lo cierto que viene bastante trabado, no logran construir los pliegos, pasan los plazos y demás, pero lo cierto es que hay en este momento, tarde o temprano, van a terminar de generar los pliegos de bases y condiciones, y se está especulando, digamos, hay bastante información de cuáles son los borradores de estos pliegos para la nueva concesión, y esto es lo que me parece que es riesgoso, es lo que hay que advertir, ¿no? Por un lado, se piensa una reconcesión en manos privadas por 30 años más del total del paquete accionario, es decir, no se piensa, por ejemplo, que el paquete accionario algo que para el Estado Nacional o para las provincias, sino que directamente va a pasar a manos privadas en su totalidad. Muchos no vamos a ver el final de la concesión. Exactamente. O sea que no está pensando en la vida de nadie, ¿no? No, para nada. De hecho, vos fijate que están pensando que cada empresa puede adjudicarse hasta 2 centrales, o sea que acá también estamos viendo una concentración, ¿no? La oferta, ¿no? Lo que se está pensando es también concentrar más, en menos manos, estas centrales. Por otro lado, en los primeros 2 años van a obligar a vender el 95% de la energía generada a las distribuidoras con un precio fijado por la Secretaría de Energía, diferencial más o menos entre 15 y 20 dólares el mega, eso es lo que se trascendió, cuando el costo promedio monómico está alrededor del 68 dólares por mega. O sea que acá es interesante, ¿no? El gobierno de Milei, ¿no?, que siempre habla del libre mercado y de que que el precio lo fije la oferta, la demanda, de algún modo está garantizándose con esto sostener durante los 2 años que siga su gobierno un precio fijado en dólares por debajo del promedio, para que no se les dispare el costo de abastecimiento, justamente, y eso le repercuta después
en el tema subsidios y el tema de tarifas, no aumento de tarifas si se traslada a los usuarios. Ahora, después de estos primeros 2 años, después se va a ir liberando el porcentaje que estas empresas van a poder vender al mercado a término, lo cual en el largo plazo va a implicar un aumento, por supuesto, del costo de abastecimiento y del mega que van a cobrar, van a conseguir por fuera de lo que es la demanda prioritaria, ¿no? Entonces, frente a esto hay 2 actores que me parecen relevantes que están de algún modo oponiéndose al proyecto del gobierno por distintos motivos. Por un lado tenemos los gobiernos provinciales, en Neuquén está Rolo Figueroa, en Río Negro o en Tilnec, que están advirtiendo que están siendo excluidas las provincias de la licitación de las empresas, por lo cual están obviamente son 2 gobernadores que han dialoguistas, digamos, con el gobierno nacional en distintas situaciones. O sea, a los amigos ni justicia, dice el gobierno. Por eso, creo que sí, los alecciona, ¿viste? No, votó todo, Bretilnec le votó todo. Claro. Y ahí está la respuesta. Bueno, exactamente, o sea, ellos de algún modo con esto detrás, teniendo posturas dialoguistas, finalmente quedan afuera de esto que hablaba, ¿no? El 100% de la licitación va a ir en manos privadas, por lo cual ahora están volviendo a arrollar su propio barrilete diciendo que hay argumentos, que en realidad la Constitución garantiza que el dominio sea y de los recursos provinciales sean de las provincias. Están tratando de negociar el canon, ¿no? Y tratar de tener participación accionaria, amenazan con acciones judiciales. Bueno, esa es la situación de negociación entre los gobiernos y nación, y donde los gobiernos provinciales efectivamente han quedado afuera de este negocio. Impresionante. Por otro lado, y solo para cerrar, está algo que me parece muy relevante, que es la propuesta, digamos, desde el Senado, desde el kirchnerismo, los senadores del kirchnerismo encabezados por Oscar Parrilli, que están reclamando y están haciendo una propuesta, ¿no? Reclaman a las provincias y elevan una propuesta donde superadora, digamos, donde las provincias gestionen una negociación con el gobierno nacional para quedarse con el 50% de las acciones de las centrales, ¿no? Que el 50% quede, bueno, para Neuquén y para Río Negro, en el caso que exista, que se fije un tope de 10 años máximo para las concesiones, no 30, sino 10, y a la vez que se obligue la reinversión de la mitad de las utilidades en infraestructura, no de las utilidades que obtengan las empresas que se quedarían con el 50% restante de las acciones, las reinvierten en infraestructura dentro de las provincias. Me parece importante dar cuenta también de que frente a estos proyectos privatizadores, reprivatizadores, de saqueo, ¿no? de los recursos colectivos, hablamos de los bienes comunes, pero también de los recursos colectivos que se han generado históricamente en la Argentina, hay fuerzas, por ejemplo, en este caso, un proyecto del kirchnerismo dentro de los senadores que plantean propuestas concretas para generar otro tipo de condiciones para que el Estado Nacional en 10 años pueda recuperar esas empresas finalmente. Está muy bien. Bueno, un abrazo grande, Oscar, también, Parrilli. Y si no escucharon la presentación de Juliana Di Tulio, senadora, en el tema ficha limpia en el Senado, por favor búsquenla en YouTube porque está buenísima. Y un abrazo muy grande a Silvia, que nos está escuchando desde Madrid a esta hora, y entonces a todas y todos los que nos están escribiendo, muchísimas gracias. ¿Le llegó el kit de supervivencia, Silvia? No, todavía no. Ah, ¿no? Porque bueno, está de transición. Decirle que lo reclame porque se viene el tutá. Y un abrazo grande, Nuria. Preferimos que estés acá, pero bueno, muy linda la presentación. Y muy linda, unos temas de mierda, pero bueno, muy bien presentado. Alguien tiene que decirlo. Alguien lo tiene que decir, tal cual. Y ahora en la continuidad de esto vamos a escuchar la música de Natalia. Para iba a preguntarme. Natalia canta el tango como ninguna. ¡Epa! Mira la voz que te pongo. Y tiene pena. Sí, de bandoneón. Bueno, y vos de señor. Vos de señor Salvo. Ya que ahora Juan, hola Juan. ¿Qué vas a presentar? Mi tío abuelo se llama, que era el único que no era gorila de los Salvos, así que hay algo. Algo hay en él. Hay algo ahí. No te digo que era peronista, pero no era gorila. Es un montón. Sí, claro. Vamos a escuchar una samba que, bueno, yo siempre pido tango, pero hoy es día de samba, hoy es día como para revolear el pañuelo,
con algo calmo, lindo, y se llama De acuarelas y... no me acuerdo cómo se llama el tema. Muy bien. Abuela, trate de preparar. El abuelo Salvo se apoderó de Natalia. Lo disfruto un montón. Yo me acuerdo ¿Lo podés cuando, expresar? Me acuerdo cuando la doctora Decilo, Salvo recordaba Enzo. las cosas. Era... Los números de ley, ¿viste? Pero no se acuerda el número de la Bueno, canción. ahora a la vuelta voy a comentar que es De acuarelas y algo, pero es una letra hermosa. Y coso. De acuarelas y coso. Y coso, exacto. Consenso, Y esas eso. cosas que buscan en la política. Lo escuchamos. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Sin diarios. Sábados de 9 a 11 en AM530. Somos Radio. Buscamos la verdad siempre.
En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Ética, poder y tecnologías, redes sociales e inteligencia artificial desde el sur global. El nuevo libro de Verónica Sforzin, ganador del premio ensayo Pensar Nuestra América con categorías propias. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Viento a favor. Noticias, información, premios. Viento a favor. Con Quique Alcoba. Los sábados a las 13. AM530. Somos Radio. Tiempo Argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense, porque podés pagar tus servicios, porque tenés beneficios en comercios adheridos y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ajá, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. ¿Quién necesita papeles cuando hay voces en el aire? Sin diarios. Sábados de 9 a 11. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Sí. ¿Qué Bueno, aire, doctora? Le quiero decir a Vicky, que estaba atrás de la pantalla, que me está contando. Este Rico, micrófono un día lo van a abrir en un momento inoportuno y vos vas a mi tener que querido, dar cuenta de lo que tranquilo, decís. chica Grense. Samba y acuarela de Rally Barrio Nuevo. De Rally Barrio Nuevo. Re Gran lindo. samba. Re lindo. Bueno, llegó el momento. Gran músico. El momento escucha, que no es el momento CIDE. Llegó el momento escucha. Aunque tiene más presupuesto. La CIDE. Sí, oculto. Sí. Siempre es lindo escuchar. Reservado. Y Rinconés nos va a demostrar que no siempre es lindo escuchar. Qué derrota, ¿no? Volver a decir sí, de perdón, me quedé pensando Sí. hasta en eso. Totalmente. Bien, Lo dejamos sin palabras. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está sucediendo? Un mate transita. Así no se puede, así no se puede. Que nos Bien. tomamos muy en serio, que no se puede El mate. solo. Bien, ustedes son muy jóvenes y tal vez no habían nacido, sobre todo la componente femenina de este panel, pero en 2012 Jorge Lanata consiguió
aunar a todo un centenar de paparulos mediáticos con cartelitos, en uno Gente de los seria. Queremos preguntar, en uno de los momentos más terribles, más horrorosos, más vergonzosos de los medios de la Argentina, contra Cristina. Y estaban, me acuerdo, Fernando Bravo lloraba de emoción, estaban todos, estaba Magdalena, estaba el teledoctor Castro, Sirven, bueno, estaban todos ahí, con cartelitos. Además uno los imaginaba llegando a Canal 13 y que le daba el cartelito, entonces ponía el cartelito, decía pauta mediática definida por el Congreso, ¿viste? Bueno, en aquella época el Congreso tenía mucho valor, no como ahora. Bueno, todo eso era porque Cristina no daba conferencia de prensa, ¿no? Sí. Entonces eso era terrible. Por supuesto, cuando el Coqui empezó a dar conferencia de prensa a las 6 o 7 de la mañana, ninguno de esos paparulos asistió, ¿no? Ya no importaba, no interesaba. Habían logrado su cometido, viejo. Claro, exactamente. Y entonces quiero que escuchemos al presidente de los Pies de Ninfa en el streaming del Gordo Dan, cómo se refiere a los periodistas. Es una pregunta, porque te veo que estás ahí con una libreta. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No, Javi. Yo tengo un par, si querés. No, y de los funcionarios que tengo que echar. La nota que van a salir de esto. Soy una persona. Todos los varoncitos alfa alrededor de una mesa, riéndose, de que van a meter a los periodistas en cana. Confieso que antes de preocuparme por los periodistas, no solo yo, sino en este programa nos venimos preocupando por los jubilados que son fajados con precisión de metrónomo suizo cada semana, por los asalariados que perdieron 30% de sus ingresos, por los pacientes oncológicos que se quedaron sin medicamentos, por la obra pública que se frenó, es decir, por todos esos millones de argentinos que no van a tener ni agua ni cloaca. O sea, eso nos preocupaba mucho antes de preocuparnos por los periodistas. Pero bueno, en aquella época lejana, esto era terrible, era en contra de la República y Coso. Incluso todo un grupete de paparulos fue hasta la CIDH. Estaba Morales Solá, estaba Magdalena, en representación de Alfredo Cuídate Changuita Leuco, en fin, toda esta caterva de almas de cristal diciendo que Cristina los perseguía. Los avasallaba, no y es cierto que bajo la terrible 2012. El 2012 la nata, y yo creo que la presentación en la CIDH de 2014 debe ser por no hay presentaciones de la CIDH con ahora no, con alguien que los corre parece que ahora no. Es cierto que bajo la terrible censura kirchnerista los periodistas serios solo podían tratar a Cristina correr en pantalones, no corrían en culo o bipolar, mientras que ahora pueden alabar al presidente de los Pies de Ninfa en total libertad. Que además los persigue con el sistema judicial. Los persigue, por supuesto. Tiene una denuncia contra Ari Lijalad y otros periodistas. Sí, tremendo. Denuncia que no va a llegar a ningún lado, pero pero si tiene que morfar a Ari Lijalad, Ari va a tener que contratar a un abogado y, digamos, entras en un circuito demencial, porque además entras en el circuito que después ves cómo salís de la justicia. Exactamente. Es decir, vas a recorrer, a menos que alguien lo frene, vas a recorrer los juzgados durante los próximos años. Pero ya no queremos preguntar. Recordemos esto, porque esta gente que vemos ahí en esa imagen, esta gente creó al Golem. Es decir, fue partícipe necesario de la creación del Golem, de este Frankenstein que nos gobierna. Es decir, durante 4 o 5 años, este Frankenstein fue a todos los canales de medios serios a vomitar odio contra la política en general, contra el kirchnerismo y sobre todo Cristina en particular. Es decir, llegaron lo crearon y ahora nos explican que es terrible que los trate de ensobrados, mandriles, qué sé yo. Che, la verdad, a mí no me causa ninguna gracia que los trate de ensobrados y mandriles, pero hace 1 año y pico que estamos hablando de otras cuestiones. Y termino con el señor Francos, me meto en el terreno, en el terreno de la doctora Salvo. El jefe de gabinete explicitó la política
de este gobierno. A ver. Si uno permite que el salario se vaya más allá de lo que se ha establecido como pauta, como tope, entonces obviamente los precios después aumentan y los mismos que reclaman hoy por aumento de salario vuelven a reclamar y O sea que, o sea, ¿Qué es lo que nos dice Franco? Si aceptamos que suban los salarios por encima del tope fijado, ¿qué tope? ¿Quién fija los topes? No era entre Libre, privados. libre negociación entre Libre privados. negociación. Si aceptamos que suban, eso impacta en precios. Ah, ok. El salario impacta en precios, pero los precios no impactan en precios. Es decir, si yo acepto que suba la nafta, que suban las prepagas, que suban los alimentos, eso no es un tema virtuoso. Claro, es virtuoso. Pero como no soy economista, no voy a opinar. Franco tampoco. Y se nota. Pero Milei sí, y se nota. Y se nota. Esto se Quiero nota. decir, en resumidas cuentas, ¿de qué se trata todo esto? No se trata de mandriles, de formas rudas, de insultos, de violencia verbal. Se trata de puja distributiva. Es tan elemental como eso, ya lo viene diciendo la chica que nos gusta desde hace muchos años, es puja distributiva. Todo el resto es espuma, puede venir con globos de colores, con la Revolución de la Alegría, con Mauricio Macri, con la motosierra, con los milicos, con Menem, digamos, el tema es la distribución del ingreso que viene cayendo del lado del trabajo estrepitosamente desde el 10 de diciembre de 2015. Vaya casualidad. Así es. Y bueno, como vamos a seguir con la cuestión salarial. Sabía que te iba a... No dudes. Porque sí, vamos es un pie, viejo. Sincronizados y concatenados. La planificación soviética. Claro, tal cual. Es casi el único ancla que le queda a este desquicio que armó. ¿Cuál? Salarial. Salarial, claro. Pero cada vez ya directamente es una censura a cualquier paritaria, incluso las negociadas. Del 1,7. A ver, te lo bochan. A eso apuntábamos. Ayer la oficina del presidente sacó un comunicado diciendo que estaban ponderando la homologación de las paritarias de comercio. Ustedes saben que en marzo tuvimos 3,7% de inflación mensual y que la línea de Caputo es que no se homologuen paritarias superiores al 1%, lo cual fue contrariado por camioneros, por bancarios, por ESMATA, por sanidad, por comercio. Estamos hablando también de sindicatos a los que se llaman dialoguistas. ¿Por qué? Porque cerraron actualizaciones trimestrales de 5,4, 8,4 ESMATA. Pero a ver, vamos primero a lo legal. ¿Qué pasa en un gobierno que pregona la libertad del siglo XIX, la libertad del Código Civil de Vélez, es decir, una libertad absolutamente incondicionada para todos y todas, menos para el trabajo? Ese es el presupuesto de la dictadura del capital. Algo que ya sucedió en nuestro país cuando al inicio de la última dictadura cívico-militar, un gran diario argentino sacó la noticia de que los salarios iba a estar fijado por la Junta Militar. Después había libertad de precios, libertad de importación, de exportación, limitación a las tarifas, como lo dijo el mismo Martínez de Oz, tarifas políticas, que eran ni más ni menos que las tarifas que apoyaban, o la reducción tarifaria que apoyaba a las mismas pequeñas y medianas empresas. Pero digamos que lo que hizo la dictadura militar con su lado jurídico, que es el mismo lado jurídico que redactó el decreto de necesidad de urgencia 70/23 en materia laboral, y también la ley de bases, ley 27.742, bueno, retomó esto de la liberalización de las fuerzas productivas. Ustedes saben que en la modificación de la ley de contrato de trabajo de abril de 1976, el antecedente, la exposición de motivos era el gran tópico, liberalizar las fuerzas productivas. Ahora parece que las liberalizan mientras los atan de pies y manos a los laburantes, que no es ni más ni menos que el cepo al salario. Esto no vino solo, derogaron la ley de asociaciones sindicales, una ley de 1973 que recogía la tradición peronista en donde los gremios podían pronunciarse acerca del modelo económico y político de un país que era más favorable a sus intereses colectivos. Algo que uno dice, bueno, es consecuencia de la libertad sindical, o acaso la UIA o la EA no se pronuncia respecto al modelo económico que es más favorable a sus intereses. Esto fue, por supuesto, derogado por cada dictadura militar. La posibilidad de que los gremios se pronuncien a nivel político. Otra vez el cerrojo, ¿no?
Pero derogó la ley de contrato de trabajo e hicieron caer los mayores beneficios de los convenios colectivos. Esto sucedió en septiembre de 1976, cuando un convenio colectivo está llamado a acumular derechos de la ley, no está llamado a perforarlos. Si no, no existe el convenio colectivo. Han existido convenios colectivos que perforaron. Es un complemento a la alza. Claro, a la ley. alza. Se llaman derechos de mínimas e imperativos. ¿Qué quiere decir que sean imperativos? No puede elegir el contador, esto lo digo como una pica. ¿Te conviene más este o cual convenio? El convenio que se aplica es el de la actividad principal de la empresa. Toda esta traducción, toda estructura... Debe haber algún abogado que hace lo mismo también, ¿no? Por supuesto. Toda esta estructura jurídica es la que recepta la organización del movimiento obrero argentino, el movimiento sindical argentino, y a esa colectivización y ese sindicato a la que le pega este gobierno. Pero hubo más. En febrero de 1977 se dictó el decreto que hacía caer las afiliaciones sindicales. Es decir, violando la libertad sindical. Vos no estabas más afiliado, y vos te ibas a reafiliar no con un formulario Google Forms, ¿no? Te ibas a reafiliar con una copia donde quedaba en la empresa, donde después probablemente te chuparan o te despedían por abandono de trabajo, porque eso es otra de las Le figuras armaban el legajo. jurídicas. O sea, vos te intimaban a trabajar, estabas desaparecido, no contestabas en 2 días y quedabas despedido por abandono de trabajo. Hay fallos judiciales que incluso plantean la no prescripción del tiempo de hijos que dijeron, no, acá no hubo un abandono de trabajo, estaba desaparecida esa persona. Pero retomo esa cuestión de las paritarias. Nos costó mucho en nuestro país recuperarlas. En 1988 se dictaron 2 leyes que tuvieron un amplio consenso. La ley de asociaciones sindicales, reponiendo este espíritu de la ley de Perón de 1973, y la ley de procedimiento para la negociación colectiva. Tienen 5 números de diferencia, 1988. O sea que fue la gran deuda de la democracia también. Tardamos 5 años en darle el poder de autotutela a los sindicatos, incluso a los empresarios lo tenían. Bueno, pero había toda una sospecha sobre los sindicatos en los orígenes bueno, de la con la ley democracia, que Muchi, se expresó claramente en la ley Muchi. Yo eso lo voy a decir, Porque con el alfonsinismo fue el siempre padre de la hubo un manto de democracia, pero sospecha. tuvo sus debilidades. ¿Se acuerdan el pacto padre. militar? El pacto militar sindical. Ojo, que es una ley que ahora retoman los TETAS, en la Comisión de Derecho del Trabajo se siguen tratando hoy actualmente ese tipo de proyectos de ley. Porque parece que ahí tiene que haber democracia menos en las organizaciones gremiales. Esto que decía Amado. ¿Y cuándo vamos a tomar medidas respecto a las empresas? Pero voy a cerrar con un audio de Milei también, les pido perdón, pero se trató de distribución regresiva del ingreso, porque la dictadura nos dejó no solamente con una inflación interanual en todos los años de 3 dígitos, sino que se retrajo 17% de la actividad económica, perdimos 20.000 pymes, y por supuesto, como lo denunció Walsh, ya en un año había retraído la participación de los laburantes en prácticamente un 20%, creo. Por eso llegó la pobreza de 6 a 20. La pobreza planificada. Dictadura. Hablan de que el peronismo es la causa de la pobreza. Muchachos y muchachas, vayan a lo que sucedía con la participación del ingreso en Es la historia Gruyer. 1973. Este pedacito te lo En saco. 1974 la EPH... ¿Cómo? La historia Gruyer. La última EPH con Perón vivo. Este pedazo no va. Este pedazo no va, pero además fue Cristina también la que nos Claro. hizo superar un 50%. 51.7. Nos dejó con los salarios más altos, con un 5,9% de desempleo. Entonces, la Sí, historia... pero el desempleo con salarios dignos. Y con salarios No dignos, esta tasa de desempleo no lo que trucha sucedió con el que albertismo tiene salario también. por abajo del nivel de pobreza. Por eso no es un indicador robusto ya el desempleo. ¿Por qué? Entonces- por supuesto, en el esclavismo estaba todo el mundo empleado. El problema es que no recibía ¿Qué salario. medir y problema cómo era que- medirlo también es una cuestión política? Por supuesto que sí, los datos. El problema es que no eran sujetos de derecho. Claro. Bueno, y ¿qué es lo que dijo Milei en relación al mundo laboral? Ustedes saben que Milei anda diciendo desde hace mucho tiempo esta parte, todo lo colectivo a él le molesta el feminismo, le molesta la justicia social. Y dice esto respecto que la justicia social es un axioma donde separa todo el derecho social, el derecho previsional también, el derecho solidario, digámoslo. ¿Qué dijo Milei? Que bueno, agárrense la cabeza, amigos. Ejemplo, ustedes le venden trabajo a su empleador a cambio de pesos para con esos pesos comprar otros bienes. Pero lo utilizan, no sé si se acaban de dar cuenta que acabo de usar un formato a la Rothbard que acaba de destruir la teoría de la explotación. Ustedes le compran dinero a su empleador. Se acabó la teoría de la explotación. Digo, solo por plantear la discusión de una manera distinta hace que se termine con la teoría de la explotación. Salvo que los trabajadores estén explotando a los empresarios, ¿no? Pues son los que compran dinero a cambio de trabajo.
Bueno, ¿En serio pero- piensa que es un argumento? ¿Tenés algo más de esto? Sí, ¿O lo ya que- con esto? El silencio no es salud. No, Está claro. para nada. ¿Pero dónde Pero dijo algunos, algunos silencios. En el Fórum Latam. Ah, En el Fórum Forum, Latam. pero Latam. además, Porque gente, yo pensé que es era a la lo que mesa le esa está que armó los pegando cuatro este pelotudos estos, gobierno. Este gobierno le pega a las desigualdades estructurales, no admite que haya desigualdades estructurales. Ni las mujeres, ni las personas que están enfermas, ni Ni trabajadores y empresarios. desigualdades estructurales, que es lo que me agarra el vicio de docente. No estoy hablando de desigualdades subjetivas, no es que los trabajadores no pueden comprender o que los trabajadores pueden no ser malos, pueden ser malos, pero es absolutamente inocuo e irrelevante, ¿Pero porque qué? la estructura hace que sea un desigual, porque esa persona, como dijo el Indio Solari, vivir solo cuesta vida, lo único que tiene para poder participar de la riqueza en la sociedad es su energía. Y si no la proteges, porque yo no puedo venir y decir, hola, ¿qué tal? Dejo mi energía, mi fuerza de trabajo, me voy a mi casa. No. Y dame Te unas doy monedas. mi vida. Es lo que nos enseñaron de lo Marchi de Chicago en adelante. Entonces, esto es efectivamente terraplanismo laboral y disuelve el conflicto existente, no solo de la puja distributiva entre capital y el trabajo, sino la desigualdad de quien solo tiene su pellejo para poder vivir. Pero además en ese supuesto razonamiento que compartiste con nosotros, ¿dónde aparece que la teoría de la explotación desaparece? No sé, la cabeza. Él dijo en la perspectiva de él, Solo cambiando un enunciado Claro, desaparece la teoría de la explotación. Bueno, discutir esto. es el pensamiento. Sí. Yo no sé El si es lo más pensamiento más- adecuado el para un pensamiento sábado más- a la mañana. Yo creo que vale la pena escucharlo porque realmente es un No, nulo porque de hay Pepito mucha Marrone. gente pero aparte de Lo los peor que es piensan todos los así. que están ahí lo aplauden, lo validan, digo... Bueno, el lo problema es que siento, nosotros no siento. aplaudamos y validamos Yo creo- cuando decimos las cosas que hay que decir. Yo creo que el tema está ahí, es decir, que el problema hoy, lo preocupante no es este payaso va a terminar en el container de basura de la historia, como tantos otros. El problema es que el 0,1% más rico de este país lo aplauda. No porque crea en las boludeces que dice, sino que lo aplaude por interés y está de acuerdo en todo la desgracia que eso genera, acepta la desgracia que eso genera. Entonces a mí me parece que ahí tenemos un problema y que tenemos que pensar el desarrollo en contra de ese 0,1% más rico. Es decir, el 0,1% más rico hoy en la Argentina está en contra del desarrollo del país. Con lo cual, el desarrollo del país solo puede depender del Estado argentino. No existe esa burguesía nacional a efectos Hay de un eso. buen trabajo de Ana Castellari sobre la élite argentina. Sí. Yo Y te hay diría algo que los que peor. aplauden, no sé si no aplauden porque no están de acuerdo con las cosas que dice porque creo que saben tanto como Milei sobre lo que dice. Es No es que probable. me parece que No. sí habrá algunos. ¿Te acordás de la científica en Bariloche? Lo cita siempre Pedro Peretti, que le Sí. dijo a Caputo, lo invocó. Le dijo, vos estás usando al loco para hacer mierda al país. Sí, Algo parecido. sí. Pero Rinco, Pero hay algo mucha peor. platea que cree en el loco porque está convencida de que lo que dice tiene Claro. racionalidad. Sí, no es pero una élite lo que dice inteligente. Rinco sobre el 0,1, uno puede entender que el 0,1% más rico Sí. encuentre en Milei la representación de ejecutar sus decisiones y avale lo que dice. Sí. A mí me preocupa mucho más cuando parte del 99 dice, sí, tiene razón Milei, tenemos un problema con el tema laboral. Sí, sí. Digo que esa es la discusión. A mí que los empresarios que están en el Latam Forum lo aplaudan, Sí. o que los obsecuentes que están en la misa Sí, es un le hecho de digan, lobby. Sí, me importa una vez la opinión de los cuca. A mí no me sorprende porque es lógico. Lo que me preocupa profundamente es esto que habla Amado en la editorial del sentido común, que en realidad no es común, Exacto. que empieza a decir, no, bueno, pero tenemos un problema con los sindicalistas. Tenemos un problema con Claro. el trabajo. No, chicos, no tenemos un problema con los sindicalistas con el trabajo. Tenemos un problema con el poder económico concentrado Claro. cada vez en Es cuando menos te manos. llevan a discutir la pobreza en vez de la conformación de la Exacto. riqueza. Ese será algo que había que hacer. Quiero, La versión, sí, Amado, diga. nos están mandando, porque nos están escuchando desde Montones de los cosas sindicatos hermosas. de FATPREN, Sí. de prensa, acerca de lo que estaban mencionando acá Carla Gaudensi, que es la secretaria general. Me manifiestan que el 11 de julio a las 15 horas hay una audiencia pública en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la denuncia que se hizo con el CELS respecto de la protesta social y el derecho a la libertad de expresión. Esta denuncia que se le ha hecho a Ari Dijalad, ¿no? Como gran afectación o grave afectación. una vergüenza. Así que me lo están pasando, es interesante. Efectivamente, hay una denuncia y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos les da la audiencia pública para el 11 de julio a las 15 horas. ¿Podemos ir todos? ¿Todos? Entiendo que se puede ver por acá, mandan... No, a ver. Mandan sí. un link. Mandan un link, efectivamente. Bueno.
Muy bien, ya lo pondremos. Bueno, llegó la hora de la música que nos gusta. Llegó la hora de Artemio. Bueno, sí, traje un tema muy importante porque es una banda muy subestimada en la historia del rock. Una banda norteamericana. De hecho, tienen un gran vinilo en ese momento, que era Somos una banda americana. Gran American Band. Mark Farmer. Exactamente. Se llamaba el cantante. Funk. Railroad. Después se puso Grand Funk. Hizo una poco. Y vamos con el tema más conocido, no el mejor, pero el tema que de alguna manera trascendió, porque fue una banda bastante encapsulada, sí, pero trascendió también las fronteras norteamericanas. Era la época de disputa entre las bandas inglesas y las bandas norteamericanas. El comienzo es tumultuoso y después la canción fluye. Exactamente. Bueno, vamos con Locomotion, que es una versión de Grand Funk, que para mí es muy, muy interesante. Quiero poner la consideración de nuestra audiencia, que yo sé que le va a gustar, porque bueno, ¿vos ya pusiste la música, Rinco? No, me censuraron. ¿Pusiste un streaming? ¿Pusiste un streaming que decís lo que... Yo sé lo que les va... Yo sé lo que les va a gustar. Yo sé lo que les va a gustar. Yo sé lo que les va a gustar, amigos. Qué buen nombre para una canción. Les digo, amigos, escuchen esto y si no les gusta, repiensen. Everybody's doing a brand new dance now. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres, ¿verdad? Siempre. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio AM530. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú.
Alimentos Cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Es hora de un chequeo general. El doctor Donato Espacavento tiene la receta. Medicina, actualidad, humor y algo más. Chequeo general, en su nuevo horario, los domingos a las 18. AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. AM 530. AM 530. Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginas cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM 530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. Entre tanto papel, un poco de aire. Sin diarios. Sábados de 9 a 11 en AM 530. Somos radio. Buscamos la verdad siempre. Sin diarios, los sábados a la mañana. Despierta la cabeza, muy abierto el corazón. Sin diarios para poder soñar con ganas. Es ahora, es acá, pensar que hay un mañana, sentir que hay un mañana mejor. Sin diarios voy, sin diarios voy, sin diarios voy. Bueno, acá estamos con un debate abierto acerca de el tiempo electoral, porque se dieron cuenta que nadie se da cuenta que estamos en tiempo electoral, ¿no? Es un país que pasó del involucramiento colectivo en las cuestiones electorales a que a nadie le calienta más. Exactamente. Y pareciera que a nadie le calienta cómo se arman las listas tampoco. 6 elecciones entre este domingo y el que viene, ¿no, Artemio? Así es. Y parece que no pasa nada. No. Bueno, tenemos antecedentes ya de una elección en Santa Fe que bueno, mostraría respecto a la participación, ¿no? Hay un tema ahí. ¿Está Santiago en línea? ¿Está Santiago? ¿Estás ahí? Hola. No escucho. Mientras está Santiago Giorgetta, que es el co-director de la consultora Proyección, una consultora que efectivamente me merece. Les voy contando que ya hay un link para una celebración, que en realidad es un encuentro de cultura popular que se va a hacer el 25 de mayo, que tiene que ver con la patria y un pensar o escucharnos, pensar la patria desde el sector de la cultura. Va a ser este 25 de mayo desde las 9 horas en el Polo Cultural y Deportivo Saldías. Queda en la calle San Pedro de Jujuy número 4 en la ciudad de Buenos Aires. Y me parece que en estos tiempos donde escuchamos las cosas que acabamos de escuchar, vale la pena escuchar a la cultura en un sentido amplio de la cultura, no escuchar una obra en el Colón, que también está bueno, pero sino escuchar la voz de la cultura en la calle, ahí en la calle Pedro de Jujuy
número 4 en Ciudad de Buenos Aires. Ya está el link, podés entrar para inscribirte. Bueno, googleá Encuentro de la Cultura Popular, 25 de mayo, y ahí te va a aparecer. Creo que bueno, 25 de mayo es mucho, ¿no? Es una fecha muy importante y seguramente el gobierno querrá hacer un desfile militar y que todo empiece y termine ahí. Escucharlo desde la cultura, vivirlo, participar desde la cultura, me parece que es una propuesta hermosa para reflexionar juntas y juntos ese día. Así que nos vamos a encontrar seguro ahí, y ahora nos vamos a encontrar con el gran... ¿Está Santiago? Santiago Giorgetta. ¿Viste? Dije gran y ya Artemio sabía quién era. Sí. Hola. ¿Estás ahí? ¿Qué tal? Buen día. Sí, claro que sí, estoy escuchando atentamente. Bueno, muy bien. La pregunta es muy concreta y te pido también concreción, porque tampoco queremos que te explayes en ningún otro tema que no sea este puntual, que es el que te voy a preguntar. ¿Por qué vos ponés cómo es que falta Cristina en la campaña de Santoro? Juega Milei, juega Macri. ¿Por qué no juega Cristina? Además, sabiendo que Cristina en Capital mide 35 puntos. ¿Cómo es eso? ¿Qué quisiste expresar? Desarrollarlo un poco más porque me interesó. Me pareció el tuit de El Momento, de ayer seguro. Muchas gracias, Artemio. Bueno, buenos días a todos, Amado. ¿Cómo andás? Un gran abrazo a todo el equipo. Gracias por la presentación, Amado, como siempre. ¿Por qué pensamos, por qué falta Cristina? Claramente hay una respuesta a eso, me parece que por ahí no hace falta que yo la desarrolle en términos de lo que piensa estratégicamente el PJ en Capital Federal respecto al kirchnerismo. O sea que te está diciendo desarrollenla ustedes. No, sí voy a dar mi punto de vista de por qué creo que Cristina debería ser parte de la campaña, pensándolo como, si querés, con el traje de analista político que a vos te encanta, Artemio. Cristina, primero Santoro mide 25 puntos en la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Es su intención de voto hoy la más alta que registramos, lo mismo que el espacio. Es el mismo número que obtuvo en la elección de las legislativas del 2021. Yo no sé si recuerdan, que es también un número que Santoro venía manejando. Después tuvo un crecimiento hacia el 30 puntos, que fue una buena elección para mí, para entender respecto a Santoro. Pero Cristina en la Ciudad de Buenos Aires tiene una imagen positiva de 35 puntos. Y la imagen de Cristina fideliza mucho siempre, en términos electorales, la intención de voto de ella o de algún candidato que tenga una fiel representación de la figura de Cristina. ¿Qué pasa acá en la ciudad? Bueno, en la ciudad decidieron hacer una campaña para discutir las cuestiones locales. Es más, decidieron que Santoro, que es quien mejor mide, vaya a jugar como legislador, pero decidieron, por sobre todas las cosas, hacer una campaña de moderación. Hacer una campaña de ella, primero cambiándole los colores al partido, o ahora cambiándole el nombre también, es ahora Buenos Aires. A nivel planetario está dando un resultado bárbaro esa estrategia. Pero bueno, sigamos. Sí, pero van a dejar sin votos a Larreta, pobre. No tenía tantos tampoco. Claro, Larreta está en 6 puntos. Pero pensándolo en cómo iba a estar atravesada esta campaña respecto a la política económica del gobierno nacional de Javier Milei, y si el candidato era Adorni, que es un candidato que tiene un discurso que usa la polarización y usa el extremo, y que más lo utilizaron correctamente, estratégicamente, de forma correcta. Claro, porque de la ciudad naranja, ¿no, Santiago? De la ciudad... Ellos lo que hacen es nacionalizar la discusión. Claro. Vos fijate que la campaña de Adorni es Milei, porque Adorni es un mal candidato, Santoro es un mal candidato y mide 20 puntos, y Milei mide 27. En términos personales hay que querer ser Milei, ¿eh? Sí, bueno. ¿Viste? Bueno, clima de Karina. No, Karina no quieren ser. Claramente Karina no quieren ser porque mide muy mal. Pero el gobierno nacional decidió en la campaña de la Ciudad de Buenos Aires, con Adorni como candidato, plantear la dicotomía kirchnerismo-antikirchnerismo. Para que no gane el kirchnerismo, vótalo a Adorni. Y ahí, en el último tramo de la campaña, uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con la estrategia que lleva adelante la campaña de Santoro. Si yo me modero, trato de ir a buscar votos del centro, que nunca uno sabe de dónde salen, porque en la Ciudad de Buenos Aires
como que el voto de centro pareciera ser de derecha, y cada vez de más es a la Es derecha. viejo eso. Hay un 30% de ciudadanos independientes que tienen una agenda de derecha y que finalmente van a terminar votando al candidato de derecha. Eso lo plantea la Patria Consultora desde los 90, desde que yo me acuerdo. Bueno, pero hay una cuestión que es, en el último tramo de la campaña, Santoro decidió hablarle a los porteños, porque vieron que claramente no podía disociarse de la realidad nacional, decidió hablarle de la crueldad de Milei. Hizo un spot desarmando una motosierra, etcétera. Ahora, tomó eso muy bien Adorni o la campaña de los libertarios y decidieron ir a fondo en la confrontación contra el kirchnerismo, y tomó nota también el PRO, que dijo, bueno, tiene que jugar Mauricio Macri, si vamos a polarizar, polaricemos. Entonces, lo que nosotros decimos es, en el final de la campaña, donde se plantea una dicotomía, donde se plantea una polarización, kirchnerismo-antikirchnerismo, si vos tenés a Adorni jugando con Milei, si vos tenés a los Penatos jugando con Mauricio Macri, claramente necesitas para sumar votos, porque si no, ¿de dónde vas a sumar votos? Si no es de los peronistas de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene una buena imagen de Cristina, ¿de dónde van a venir esos votos? Cristina tiene 35% de imagen positiva. De esos 35% de imagen positiva, Santoro retiene solo el 70%. Le falta un 30% de votos, que son los que tendría que ir a buscar. Son los votos peronistas que hoy se le están yendo hacia tres lugares: hacia las expresiones, si querés, peronistas como Val Medina o Kim, hacia la reta, en mucho menor medida, y hacia la izquierda. Entonces, desde ahí que nos hacemos la pregunta, ¿por qué no está Cristina en la campaña de Santoro? Más allá de todo lo que representa la figura de Cristina Kirchner para el peronismo, para el kirchnerismo, digo, sin duda, si la campaña quedara, por lo menos tuviéramos algún poder de decisión, hubiéramos planteado desde hace mucho, no se puede licuar, no hay moderación, y si vas a plantear una elección legislativa donde lo que no se está decidiendo es quién gobierna o quién no, tenés que consolidar tu núcleo duro, y el núcleo duro, por más que les pese en la Ciudad de Buenos Aires, el peronismo es kirchnerista. Entonces no puede no estar la figura de Cristina en la campaña de la Capital Federal. Y si no aparece la figura de Cristina en la Capital Federal en la campaña de Santoro, lo más probable es que lamentablemente Santoro no termine imponiéndose. Santi, una consulta. Con los Penatos pasó exactamente lo contrario. Pareciera que el votante del PRO, digamos, si vos le preguntás a los porteños por partido, hay más votantes del PRO que votantes de los Penatos. Entonces, ¿qué hicieron? Claro. Aparecen los afiches de, che, los Penatos es PRO, y ahora la rodearon, está Jorge Macri de un lado, del otro Mauricio Macri. Es como decir, che, muchachos, ella que usted no conoce, no tiene la menor idea, que no sabe cuáles son los hospitales de la capital, de Cabo, no sé qué. Si Cabo Mejía queda en La Matanza o en Capital. Claro, exactamente. Es un hospital a una localidad, creo que el Ramo Mejía, donde está el Chico Grillo, el Chico Grillo. Ya peor no podemos estar. En cambio, el candidato del espacio kirchnerista, el discurso es, che, yo soy yo, ¿no? Es como, yo soy Santoro, y no tengo nada que ver con eso. Vos decís que le está hablando, está tratando de seducir a un electorado que finalmente no lo va a votar. Exacto. Sobre todo pensando en, no es una campaña para gente del gobierno, no es una campaña donde vos tendrías que expandirte más allá de tu propio núcleo duro, digamos. Pero más allá de eso, de decir, bueno, pensarlo estratégicamente, digo, pensando en la polarización, digo, la figura de Cristina es muy convocante. Digo, yo no me canso de decirlo, digo, cuando trabajamos grupos focales con votantes que hoy no acompañan al peronismo por diversas cosas, en su gran medida el gobierno de Alberto Fernández, lo que ponen en valor es la figura de Cristina Kirchner, acá en la capital, en la provincia de Buenos Aires, en el interior del país. ¿Y por qué? Porque entienden que el último momento donde tuvieron un pasar económico estable o mejor fue con Cristina. Entonces, si vos necesitas extender o tratar de ganar con una identidad, uno tiene que entender la que es propia. Yo valoro que Santoro, él como candidato, tenga 25 puntos, etcétera, y me parece que es un buen candidato para la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, no pueden desatender y no pueden negar la identidad que representa el espacio que está yendo a representar en la elección, porque también eso es parte del clima de época de hoy, eso es parte de el no creer en la política, porque Santoro no es Santoro. Santoro es una representación de un sistema político,
Y si el sistema político que es representante de Santoro es el kirchnerismo, bueno, agarren la bandera del kirchnerismo, no las banderas que no se entienden cuáles son. Corollau abandono, digo, ¿con qué vas a interpelar a la sociedad diciéndole basta de Corollau, basta de abandono? Digo, la interpelás con hechos, la interpelás con figuras, la interpelás con representación, y en este caso es Cristina Kirchner. Santi, te hago una pregunta. Valeria te habla. ¿Tenés algún desagregado o diferenciación en esto que decís de la consolidación de la figura de Cristina en 35 puntos por edades? Sí. Sí, por edades, o sea, claramente el núcleo más duro es el segmento medio, que va de 35 a 50 años. Sí estamos viendo, y bueno, lo charlamos con Artemio, pero no me acuerdo si era al aire o no, pero estamos viendo que el sur de la ciudad dejó de tener predominancia violeta y empieza a tener predominancia en el peronismo. Empieza a crecer ahí la figura de Cristina, está muy bien también. Digo, ese sur que votó masivamente a Milei ya se desacomodó, digo, se está dando esa rotación de los sectores socioeconómicos más bajos que creyeron en Javier Milei, creyeron por ahí en su campaña, o no sé si creyeron o que entendieron que eso era mejor que lo que proponía el peronismo, y hoy está revirtiéndose ese apoyo y se está volviendo a girar hacia donde estaba antes, digamos. Ahora, por eso mismo también es importantísima la figura de Cristina para la campaña, digo, porque eso, si bien está girando, está perdiendo un apoyo, nosotros lo que entendemos es que esos desencantados, al no sentirse representados, lo más probable es que no vayan a votar. Claro. Y al gobierno le conviene que no vaya a votar el desencantado de ellos, porque si iría a votar, votaría en contra. Exactamente. Santiago, perdón, una última pregunta genérica. El que votó el desencantado de Milei, es decir, el que votó a Milei y hoy lo que le está diciendo... Yo pensé que era un adjetivo de él, el desencantado. El desencantado. El próximo paso que va a ser, dejar de creer en el sistema, es decir, dejar de votar. Yo creo que hoy es más probable que no vaya a votar que vaya a votar a otras expresiones. Por esto que te decía Arcel, si vos le ofreces a ese desencantado consignas que salieron de algún grupo focal, como bueno, agrupemos crueldad y abandono para identificar al macrismo y a Milei, no va a ir a votar. Bueno, las legislativas, la evidencia empírica muestra que en las legislativas lo que se desencantan con una opción, normalmente te dan el primer acto es no concurrir, después te la ponen. En la segunda ejecutiva se termina la joda. Pero yo quiero felicitar a Santiago porque además de ser un análisis consistente en términos teóricos, es a contracorriente de lo que la Patria Consultora sugiere. Y siempre las ideas que son realmente productivas surgen a contracorriente de lo que el mainstream supone. Porque el mainstream obviamente reproduce los intereses de los sectores que dominan, incluso sin saberlo. Así que me parece muy bien el hallazgo, poderlo decir y decirlo con contundencia. Santiago, una felicitación, no mucho más, no sobre este tema. Te felicitamos. Pará, y no en el tema que te dedicás. Por eso. Una felicitación y no, porque si no Artemio, viste, la hace completa. Quiero decir que casi no te interrumpió esto, Artemio. Exactamente. No, hubo una sola interrupción, hubo una felicitación y una interrupción. Es un montón, Santiago. Ya camino bien. Gracias, Artemio. Igual quiero dejar una cuestión, sí, más allá de esto que entendemos estratégicamente. Digo, la elección está posicionada que Santoro tiene altas chances de ganar, la tendencia marca que Adorni viene creciendo. Entendemos que para frenar ese crecimiento y crecer de ese lado hay que jugar con Cristina claramente en la ciudad, pero la elección está abierta, no está perdida. Digo, por ahí fue un poco fatalista en un momento. No, tiraste un consejo. En realidad lo que armaste fue un consejo político. No, pero si no se trata de pronosticar, que eso no es parte de la práctica de ni siquiera de los consultores, es analizar la dinámica de un distrito. Bueno, a ver cuando venís por acá y con algunas medias lunas. Cuando me inviten. Que tengas buen día. Un gran abrazo. Bueno, y ahora ya... Gracias, Santiago. Lamentablemente nos estamos yendo. Muchas gracias, Valeria, por haber venido. No, por favor. Muchas gracias a las y los oyentes que estuvieron súper activos. Muchas gracias a las madres por Memoria, Verdad y Justicia, por ser el faro y la luz que ilumina. Y
no sé si decirle muchas gracias a Rinconet por su música, porque también me da miedo. ¿Viene la música de Rinconet? Sí. Mañana es 11 de mayo, ¿no? Sí. Hace 50 años que lo mataron al padre Mujica. Padre Mujica, ya que estábamos hablando así de qué representa, ¿no? Cada una de esas figuras que uno recuerda. Así es. Muchas gracias. Bien, y antes de pasar el... ¿Y viene Camilo García? Parece que sí, que viene a posteriori. Sí, viene. ¿Sí? ¿Y está acá? Antes de anunciar el tema, quiero mencionar algo que, bueno, lo desarrollaremos en el próximo programa. Es la AmCham, la Cámara de Comercio de Norteamérica en Argentina. Se quejó amargamente por el rechazo a ficha limpia en el Senado. Dijo que... En Estados Unidos. Que justamente es No interesante. mezclemos peros con manzana, pero la AmCham puede pronunciarse respecto de la ficha limpia. Tiene a PepsiCo y a General Motors, pero también a Aeropuertos Argentina 2000, a Sindar, a los mayores, las mayores firmas de abogados del país están metidos ahí, y consideran que debería haber ficha limpia acá. No existe ficha limpia en Estados Unidos, no solo no existe ficha limpia en Estados Unidos, como vimos con Trump, un condenado con condena firme puede ser elegido presidente. Puede presentar su candidatura desde la cárcel y de la cárcel lo mandan a la Casa Blanca. AmCham sería como la Compañía de las Indias Orientales, pero en Occidente. Sí, bueno, pero ello está enganchado con lo que planteaba Santiago recién de correr a Cristina. Y cuando gana Trump puede indultar a todo el mundo. Además, exactamente. ¿no? ¿Por qué los padres fundadores de Estados Unidos consideran que el voto ciudadano tiene mayor legitimidad que una condena judicial? Deberíamos aprender de ellos, hacer lo que hacen ellos y no lo que nos dicen de hacer. Y terminamos. Para contrarrestar el efecto de los años 70, vamos con los años 80, vamos con Miguel Mateo Sass, tira para arriba. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.